Paz y bien, queridos hermanos. Hoy es sábado. Es 30 de septiembre y hoy la iglesia nos recuerda a San Jerónimo y nos invita a recordar su memoria. Ayer tuve un lapsus y les hablé de la fiesta de San Jerónimo anticipadamente. La verdad es que ayer era la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Como les dije, San Jerónimo es el pionero de los estudios bíblicos. Fue quien se encargó de traducir al latín del hebreo, el griego y el arameo, lenguas originales en las que se escribió la Sagrada Escritura. San Jerónimo la tradujo al latín, de donde resultó lo que llamamos la Vulgata Latina, que ha sido la base del canon de las Sagradas Escrituras. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Y en esto nos hacía la invitación para que nos aplicáramos más al estudio de las Sagradas Escrituras, porque en realidad son el fundamento de la fe cristiana. En ellas Dios se ha revelado plenamente para que nosotros entendamos cuál es su voluntad y obremos no de acuerdo a nuestros caprichos, sino a esa brújula, a ese derrotero que el Señor nos ha dejado revelado a través de los profetas, a través de los hagiógrafos, a través de los historiadores sagrados, a través de la ley, a través de los evangelios, porque plenamente se ha revelado nuestro Señor en la persona, o Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con su encarnación y con su vida en medio de nosotros. Así pues que aceptemos la invitación de San Jerónimo a conocer cada día más las Escrituras, para que cada día conozcamos más a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la noche que ya pasó, porque a través del descanso nos has fortalecido de tal manera que has renovado nuestras fuerzas para comenzar este nuevo día. Ponemos en tus manos todo cuanto vamos a hacer, para que en todo lo que hagamos te agrademos y agradándote tú nos bendigas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. El Evangelio evidencia que los discípulos no entendían de qué se trataba esto del proyecto de Jesús. Ellos iban ahí pegados. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. E iban pegados porque hasta ahora no había vestigios de nada grave. Todo era relativamente en calma y progreso. Hacía ya tiempo que venían caminando con Jesús y lo que habían visto eran sanación de enfermos, expulsión de demonios, multiplicación de los panes,
calma de las tormentas, caminar sobre las aguas, ciegos que volvían a ver, tullidos que volvían a caminar, muertos que resucitaban. Todo iba bien. Y además contaban con un líder fuerte, de carácter, que se enfrentaba a la clase religiosa predominante en su tiempo y les decía las cosas con claridad. Parece que no les hacía falta nada al lado del maestro. Además habían palabras con autoridad y de consuelo. Ellos se sentían muy bien respaldados, se sentían muy bien al lado de su maestro. Y mientras las cosas van bien, uno se relaja, como dicen los muchachos. Mientras las cosas van bien, no hay cuestionamientos. Mientras las cosas van bien y uno se siente respaldado, no hay ningún problema. Y eso no solamente le pasaba a los apóstoles, te pasa a ti y me pasa a mí. Nos gusta el confort, nos gusta el bienestar, nos gusta la armonía, nos gusta ganar, no nos gusta perder. Y Jesús hace un anuncio en ese momento. Y lo hace con una claridad vehemente. Métanse bien esto en la cabeza. La traducción no puede ser más castiza. La traducción no puede ser más clara, más contundente, más colombiana. Métanse esto en la cabeza. Es decir, lo que les voy a decir, guárdenlo en la mente, entiéndanlo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ellos sabían que Jesús, cuando hablaba de él, hablaba del Hijo del Hombre. Pero eso de ser entregado en manos de los hombres, ellos no lo alcanzaban a entender. ¿Cómo entender que este proyecto que viene con una fuerza arrolladora, cómo entender que este proyecto que tiene un líder despampanante, un líder asombroso, que como ya dijimos, resucitaba muertos, multiplicaba panes, congregaba multitudes, se enfrentaba a las autoridades, desafiaba, entre comillas, las normas, se hacía sentir con su palabra porque predicaba con autoridad, calmaba las tormentas, sanaba a los enfermos, resucitaba muertos. Va a terminar en manos de los hombres. Lo que hasta ahora ha sido un éxito, terminará siendo un fracaso. Podría ser la pregunta de los apóstoles. No, eso no cabía en la mente de ellos. Ellos, incluso hay quienes se atreven a decir que ellos veían en Jesús el Mesías político que estaba necesitando Israel para liberarse de la opresión romana. No encajaba en los planes y en la mentalidad de los apóstoles que todo esto que venía siendo un éxito terminara siendo un fracaso. Pero Jesús les dice, métase eso en la cabeza. Y es que el sufrimiento no parece estar dentro del presupuesto de nosotros los seres humanos. Cuando hacemos un proyecto, casi que nunca contamos con que puedan haber dificultades, puedan haber crisis, puedan haber baches grandes y que pueda haber supuestos fracasos. Eso no está dentro de nuestra mente. Tenemos
una mente, un pensamiento y una proyección hacia el éxito sin presupuesto de dificultades. Nuestra vida siempre la proyectamos en pro de la felicidad. Queremos ser felices, ser felices, ser felices, sí, pero a partir del placer, a partir del tener, a partir del poder, a partir de el acumular, pero se nos olvida que la vida no es plana. La vida es cross, tiene altibajos, y en esos bajos hay sufrimientos, hay crisis, hay dificultades, hay derrotas, pero esas derrotas no siempre significan que hemos sido vencidos definitivamente. Hay derrotas que sirven para que nosotros, a partir de esa experiencia, levantemos la cabeza, tomemos fuerza y volvamos a caminar ya con la experiencia vivida y ya con la mentalidad de que esos errores no se vuelven a cometer. Bueno, Jesús no cometió ningún error, pero aceptó la supuesta derrota, aceptó el supuesto fracaso, porque sabía que de ahí iba a surgir el triunfo definitivo. Porque ese supuesto fracaso, que era caer en manos de los hombres, morir en manos de los hombres, no era otra cosa que la voluntad de Dios para que muriendo uno, todos fuéramos salvos, todos fuéramos sanados, todos fuéramos liberados, todos fuéramos prosperados para la eternidad. Los supuestos fracasos muchas veces no son otra cosa que una catapulta, que un trampolín desde donde se salta al verdadero triunfo. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, estás pasando por dificultades. Cualquiera que sean, deudas, problemas en el hogar, problemas con la familia, problemas con tu cónyuge, problemas con tu compañero o compañera, problemas con tus hijos, supuestas quiebras. No te preocupes, ponlo todo en las manos del Señor. A mí me asombra mucho cómo Jesús hasta el último momento en la cruz supo encomendarse en las manos del Padre. Ya cuando todo era un fracaso, ya cuando no había nada que hacer, incluso Él dijo, todo está consumado, ya todo está hecho. En ese momento el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Crees que todo está dado? ¿Crees que es el fin? ¿Crees que ya no hay nada que hacer? Parodiando a Jesús en la cruz, di con todo el corazón, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor sabrá hacer de tus opuestos fracasos, de tus presentes dificultades, de tus presentes sufrimientos, lo que hizo con aquel que se entregó en la cruz por nosotros y que confió en el Padre hasta el último momento. La resurrección. Y después de la resurrección, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay fracaso, ya no hay tristeza, ya no hay amargura, porque es el triunfo definitivo sobre el mal y sobre el maligno. Pídele al Señor que te ayude a vivir la vida en dinámica de fe, es decir, entendiendo los fracasos como oportunidades para comenzar de nuevo y comenzar a caminar en la presencia del Señor. Entendiendo las supuestas muertes, porque hay muertes en nuestras vidas, muertes del amor, muerte de un negocio, muerte de una relación, esas muertes entendiéndolas como el trampolín para una resurrección definitiva, la resurrección de tu vida, la resurrección de tus relaciones,
la resurrección de tus negocios, la resurrección de tu vida económica. Muchos de los que me están oyendo y viendo saben de qué les estoy hablando. Han tenido que morir, han tenido que fracasar, han tenido que quebrar para poder entender el poder de Dios y para poder entender que a lo que Dios les llamaba era a una resurrección eminente de sus vidas, de sus relaciones, de sus proyectos. El sufrimiento hace parte de la vida, no le huyas, pero tampoco le tengas miedo. Enfréntalo y ofréceselo al Señor, porque quien ofrece sufrimientos cosecha prosperidad. Padre de misericordia, enséñanos a entender que los sufrimientos hacen parte del proyecto que tú tienes para con nosotros, porque a través del sufrimiento tú nos acrisolas, porque a través del sufrimiento tú nos formas, Señor. Y permite que ofreciéndotelos, tú, oh Padre de misericordia, nos bendigas con toda prosperidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud, la prosperidad y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.